unos minutos estaremos conversando con David Casasola, quien estará compartiendo algunos detalles y, por supuesto, cuál es el panorama que se vislumbra para los próximos días e incluso meses en nuestra región. Gracias por acompañarnos. Será un gusto conversar con usted. Le doy la cordial bienvenida a TN Todo Noticias. Hola, feliz tarde, un cordial saludo. Gracias. Inicio con la siguiente consulta y es ¿qué nos espera para la región? ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen a nivel regional tras los incidentes que se reportan en Rusia y Ucrania? Bueno, nos espera un momento de mucha incertidumbre porque en cada momento, reunión tras reunión, se van tomando decisiones que van aclarando o haciendo más incierto el panorama. Por ejemplo, Joe Biden anunció hoy que iba a liberar algunas reservas de petróleo en Estados Unidos y que de pronto había tomado la decisión de no enviar tropas directamente a Ucrania, sino que hizo un despliegue a Alemania, por ejemplo. Entonces, eso de pronto lo que hizo fue apaciguar un poco el aumento que estaba teniendo en la bolsa de valores el precio del petróleo. Si bien por un momento superó por arriba de los $100 el barril de petróleo, se mantuvo y todavía está alrededor de 99, $98. Entonces, eso es por ilustrar un ejemplo, que día tras día estamos experimentando nuevas decisiones. Mañana hay una sesión, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas. Unión Europea en algún momento debe tomar decisiones, OTAN también debe tomar decisiones. Entonces, nos espera un momento incierto, pero que de pronto lo que parece muy certero es que esta incertidumbre nos está llevando a, primero, aumento de precios, segundo, precios no únicamente de temas relacionados con energía, sino también alimentos, y tercero, también a restricciones o sanciones que también puede suponer una complicación en la cadena de suministros. Ahora lo que habrá que ver es la magnitud o el nivel de escalamiento que van a tener estas situaciones adversas. Definitivamente, de hecho, pues Joe Biden ya anunció estas sanciones. Vemos también cómo desde la OTAN se podrían generar hacia Rusia directamente y es preocupante lo que puede suceder en el país. Hablando con autoridades del Ministerio de Energía y Minas, aseguran que Guatemala tiene capacidad de almacenamiento de combustible de 10 días. Si esto es así, probablemente podríamos ver un impacto en el costo de los combustibles en menos de unas semanas. En efecto, o sea, al final algo que es inevitable es que hay presiones sobre el precio de los combustibles porque somos importadores netos y básicamente esa factura alguien la tiene que pagar y de pronto pues es algo que recae sobre el bolsillo del consumidor y dado el manejo de inventarios que usted señala, es algo previsible que ahora empecemos a experimentar en el precio aumentos que ya ocurrieron en el precio del petróleo, es decir, los que ahorita están ocurriendo y los que puedan ocurrir a nivel de cotización de bolsa, esos esperaríamos experimentarlos que sean una semana. Entonces, de pronto, eso es lo que genera un poco de ansiedad, de verdad, que al final lo que sí es algo que va a ocurrir es que va a haber una presión muy fuerte para el incremento de precios. Definitivamente, y quizá no solo en combustible, también recordemos que el 20% de los cereales se produce en Ucrania y Rusia y esto también podría impactar en la región. Sin duda alguna, o sea, al final esta situación es una situación que es una tormenta perfecta. Venimos de un mundo que todavía está lidiando con una pandemia y nos acercamos a un nivel de tensión geopolítica que inclusive, dependiendo cómo juegue sus cartas cada uno de los grandes jugadores, y aquí me refiero a Unión Europea, me refiero a China, me refiero a Estados Unidos, pudiera inclusive escalar a una tercera guerra mundial. No hemos llegado a ese punto, se siguen tratando de agotar algunas vías diplomáticas, pero existen ciertos riesgos. Entonces, todos estos elementos al final lo que terminan haciendo es impactando de pronto precios, combustible, también algunos alimentos, pero eventualmente también puede afectar la confianza a la actividad económica, algunas proyecciones de crecimiento económico, proyecciones de inversión, no solo Guatemala, sino que estamos hablando de un tema mundial, porque hay que reconocer que estamos muy interconectados y a diferencia de las guerras
mundiales pasadas, ahora el mundo está íntimamente conectado y muchos de esos efectos a nivel económico se empiezan a sentir antes inclusive que existan algunas muestras de fuerza militar. Ahora recomendaciones para la población guatemalteca, quizá enfocadas en mantener la calma, en prepararnos, en estar organizados y también en el saber presupuestarse para los próximos días. Bueno, creo que la calma es algo muy recomendable porque al final es imposible que uno pueda abastecerse por meses de consumo de gasolina y combustibles. Este tipo de presiones de hacia el alza pareciera que es una presión que va a durar un buen tiempo, es decir, no es algo que en un par de semanas se solucione. Entonces, sí, lo más aconsejable es planificar mejor el consumo, y lo más aconsejable es ir identificando oportunidades, opciones de ahorro y diferentes estrategias que se puedan ir ocurriendo, porque sí va a empezar a venir una presión un poco más fuerte de lo que hasta el momento quizá muchas personas habían notado. Y esto pues también conlleva eventualmente, aunque es bien complejo y es algo que no es sencillo, es más fácil decirlo que hacerlo, identificar oportunidades de mejorar ingresos, de generar ingresos extra, para ir teniendo un poco de capacidad de resistir cualquier embate que empiece a significar aumento en precios. Los subsidios por parte de las autoridades podrían ser un buen paliativo para lograr superar esta situación, o existirán otros mecanismos que se puedan aplicar en beneficio de la población, por supuesto. Hay muchas herramientas e instrumentos de política pública. Lo importante a dimensionar es el efecto, el tamaño del impacto de los precios y lo prolongado que es el periodo de tiempo. Porque si esto es algo que tiene duración, por ejemplo, de meses o inclusive de un año, no existen finanzas públicas guatemaltecas que resistan, por ejemplo, pensar en un subsidio o, por ejemplo, pensar en una eliminación de un impuesto a distribución de combustibles, que usualmente son ideas que se ponen sobre la mesa. Entonces, esto al final lo que nos hace reconocer es que si alguna política pública se puede esperar, tiene que ser demasiado focalizada, tiene que ser conectada con asignaciones presupuestarias que ya tenga el Ministerio de Desarrollo Social y eventualmente pues también transmitir señales de confianza al consumidor que Diaco va a hacer su labor, que el Ministerio de Energía y Minas va a hacer su labor para que al final los precios o el aumento en precios sea un reflejo de lo que pasa internacionalmente y no existe ningún comportamiento oportunista. Licenciado David Casasola, gracias por acompañarnos en TN Todo Noticias. Interesante la conversación, sobre todo conocer detalles de lo que podría suceder en los próximos días. La recomendación es mantener la calma, hacer un presupuesto en casa con la familia, quienes aportan económicamente, y de esta manera pues los hogares guatemaltecos esperemos no se vean impactados.